Palabra fuente de vida. Palabra fuente de vida. Palabra de fuente de vida. Palabra fuente de vida. Palabra fuente de vida. Palabra fuente de vida. Isaías capítulo 53. Este libro, hermano, lo mencionábamos en Hechos capítulo 8, amén. No sé si recuerdan que estábamos mencionando lo que hablaba el etíope cuando Felipe, lleno por el Espíritu Santo, se le acerca al carruaje del eunuco, hermano, un etíope eunuco, hermano, y le pregunta que si entendía lo que leía, así como muchas veces a nosotros nos puede suceder en nuestro caminar. Cuando leemos la Biblia no entendemos lo que estamos leyendo, y podemos leer y leer y leer y no entender. Entonces muchas veces por esa que no entendemos o no comprendemos las cosas, hermano, miramos eso, pero también comprendemos lo hermoso, hermano, lo hermoso que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Lo hermoso que la palabra de Dios nos enseña. El libro de Isaías 53, hermano, es lo que aquel varón, hermano, no pudo entender. Y ahorita vamos a hablar de ello, ¿no, hermanos? Vamos a hablar de ello para que lo puedan entender. Dice el libro de Isaías, capítulo 53, dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, sin atractivo para que nadie le deseemos. ¿Sí está ahí? Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él, ¿qué dice? Molido, ¿por qué? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? El justo murió por los injustos. Dios murió por nosotros, hermanos. Tu Señor Jesucristo murió por nosotros. Él, el que era Dios, hermano, el que estaba en el cielo, el que no tenía por qué haber morido, hermano, el que no tenía por qué haber dejado su trono y venir a la tierra a morir por nosotros los que éramos pecadores, hermano, dejó su trono, no estimándose el ser igual a Dios, sino tomó forma de siervo. Sí, tomó forma de siervo y no se estimó, hermano, el ser o estar en el trono de Dios y venir, hermano, a morir por nosotros los pecadores. Fue tan grande su amor, hermano, tan grande su amor, que muchos en realidad, hermano, cuando lo leen no pueden entender el grande amor que Dios ha tenido para con nosotros. La gente le hablamos, hermano, del amor de Cristo, le mencionamos que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, que sufrió, que fue azotado, abatido, latillado, golpeado, y muchas veces, hermanos, se nos hace simplemente palabras, o como que si fuera un cuento de hadas, como que si fuera simple escuchar nomás en nuestros oídos que Él fue golpeado, que Él fue lastimado, que Él fue abatido, que fue coronado, crucificado con unos clavos en sus manos. Y tristemente, hermano, muchas veces esto ni nos hace cosquillas. Pero si se pone usted, como dicen por ahí en el mundo, si nos pusiéramos los zapatos de alguien más, hermano, si nos pusiéramos los zapatos de nuestro Señor, de nuestro Dios en nosotros, hermano, nosotros pudiéramos entender el dolor y el sacrificio que Él hizo por nosotros los pecadores. Cuando Felipe se le acerca al carruaje al eunuco, el eunuco estaba leyendo este libro y no, fíjese, lo estaba leyendo y no entendía de qué se trataba. Ni siquiera entendía de qué estaba leyendo, hermano. Lo estaba leyendo, y cuando Felipe se le acerca al carruaje y le menciona
¿entiendes lo que él es? Y le dice el eunuco, dice, ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? Y cuando el eunuco escuchó, hermano, aquel hombre escuchó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo, la profecía de lo que se iba a acontecer en aquel tiempo cuando ellos estaban, los apóstoles estaban ahí, hermano, y se dio cuenta realmente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por ellos, hermano, por sus pecados. El eunuco tomó la decisión, hermano, de bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, porque él entendió el dolor y el sacrificio, que solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo había perdón de pecados. Mientras de que nosotros no entendamos, hermano, no podemos comprender el gran sacrificio de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros podemos comprender esta historia, hermano, realmente siempre va a quedar en nuestra mente, hermano, en nuestro corazón sellada como una marca, saber el dolor y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros. Y no se nos va a olvidar jamás, hermano, desde el momento que nosotros podemos entender este pasaje en la Escritura, nunca se nos va a olvidar, hermano, de los que aquí dice la Escritura en el versículo 1, dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Esto va a quedar sellado en nuestra vida, hermano. ¿Quién ha creído el anuncio del Señor? ¿Quién ha creído el anuncio verdadero de Dios, hermano? Cuando el eunuco escuchó el anuncio del Señor, hermano, el brazo fuerte del Señor se manifestó sobre su vida, hermano, teniendo misericordia de aquel que creyó, hermano, en esta palabra y se bautizó en el nombre del Señor Jesús, hermano, para el perdón de sus pecados. Y yo decía hace ratito, un momento, les dije, si nos pusiéramos en los zapatos de nuestro Dios, hermano, de nuestro Señor, nos diéramos cuenta de qué es lo que le estoy diciendo. Usted sí sabe la frase de ponte mis zapatos, ¿verdad? Es una frase muy común aquí en México que usamos. Ponte mis zapatos y te vas a dar cuenta de lo que cargo yo, de lo que estoy pasando yo. Entonces, hermano, si nosotros nos pusiéramos en esta parte de la que el Señor, hermano, sufrió por nosotros, los pecadores, por aquellos, hermanos, que realmente no merecíamos el sacrificio de nuestro Señor, que muriere por nosotros, y aún así lo hizo, hermano, dice en Filipenses capítulo 2, dice que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, de estar en el trono, se despoja, hermano, del trono, se despoja de la autoridad en aquel momento, de aquel lugar, hermano, para venir, tomar forma de siervo, para venir, para morir por nosotros, hermano. Si nosotros pudiéramos poner esta forma, hermano, en nuestra mente, en nuestro corazón, pudiéramos entender esto que estamos diciendo. Dice, versículo 3, despreciado y desechado de entre los hombres. Cuando el hombre niega lo que dice Marcos 16:16, que el que creyere y fuere bautizado, mas el que no creyere será condenado. Cuando el hombre niega, hermano, niega la palabra de Dios en su vida, ¿qué está haciendo? Desechando y despreciando y desechando. Fíjese, despreciando y desechado entre los hombres, varón de dolor experimentado en quebranto, hermano. Está desechando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que puede darle la oportunidad al hombre de poder entrar al reino de ¿qué? De los cielos, hermano. Eso es lo que está haciendo el hombre. El eunuco no despreció la palabra de Dios, hermano. El eunuco no despreció, hermano, el mensaje de que Felipe le estaba mencionando y hablando de que que iba a morir, hermano, o el que murió, hermano, en la profecía, era el que iba a morir. Y en el tiempo de Felipe presente fue el que murió, que fue el Señor Jesús, el que fue crucificado. Y cuando el hombre no se pone esto, hermano, en su mente, en su corazón, hermano, desprecia el mensaje, desechado entre los hombres, hermano. ¿Por qué? Porque entre los mismos hombres, cuando desechamos la palabra de Dios, hermano, despreciamos el mensaje. Por eso al principio dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en el mensaje de Dios? ¿Quién ha creído en el poder de Dios? ¿Quién ha creído en aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros? Eso es lo que le estaba diciendo Felipe al eunuco. ¿Quién ha creído a este anuncio? ¿Tú has creído? ¿Tú has creído lo que le preguntaba? ¿Tú has creído lo que has leído? Pues que no sé de quién se trata, no sé ni de quién se está hablando. Y cuando Felipe le empieza a explicar que era Jesucristo, nuestro Señor, el que murió en la cruz del Calvario, por nosotros, por nuestros pecados, Él sufrió. Entonces él dijo, yo creo
Yo creo. ¿Por qué creía, hermano? Porque no fue un cuento de hadas. Años atrás, hermano, poquitos meses o años atrás, hermano, el Señor Jesús había muerto. Había muerto. Entonces, ¿cómo el eunuco, hermano, cómo iba a dejar eso si en toda Samaria, en Judea y en los confines de la tierra se iba a predicar el nombre del Señor Jesucristo? Sí, se iba a predicar de cómo es que el eunuco no se iba a dar cuenta si pasaba, hermano, por ahí, por Jerusalén, hermano, cómo no se iba a dar cuenta, hermano, de que lo que estaba pasando, hermano, ahí era de aquel que había muerto en la cruz del Calvario. Y él no despreció ni fue desechado entre los hombres. Cuando Felipe le habló al eunuco, el eunuco creyó, hermano. Él no fue despreciado, al contrario, hermano, creyó en esto, creyó en este mensaje. ¿Quién ha creído? En nuestro anuncio. Esa es la palabra, hermano, porque cuando Pedro se levanta en el día del Pentecostés, hermano, y predica el mensaje, la multitud creyó ¿en qué? En el anuncio del Señor, y el poder del Señor, hermano, el brazo fuerte se manifestó sobre ellos, hermano. ¿Cómo se manifestó? La gloria de Dios se manifiesta perdonándole sus pecados de la humanidad, hermano. En esa predicación 3,500 fueron ¿qué? O como 3,000 dice, y fueron bautizados, hermano. Entonces, cuando uno cree en el anuncio del Señor, hermano, uno no desecha el mensaje. Cuando el hombre no cree en el anuncio, desecha el mensaje, menosprecia el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, porque no ha entendido el grande amor que Él hizo por nosotros. Fíjese, hermano, qué tremendo. Vaya a Romanos capítulo 8, no, capítulo 6. Está delante de Hechos. Primero vamos a leer el capítulo 5. Fíjese qué tremendo. Nos está demostrando su amor el Señor. Mire, nosotros, hermano, yo lo decía días atrás en una de las enseñanzas. ¿Cuántos darían su vida por sus hijos? Capítulo 5. ¿Cuántos de los padres darían la vida por sus hijos? Si ama a su hijo, ¿qué dice? No, yo doy mi vida por mi hijo. Si ama a su hijo. Si no ama a su hijo, ¿qué va a decir usted? Que lo maten, hombre, que le den vuelo y que lo cuelguen y que le arranquen un brazo, una pata, a mí que no importa. Hay que lo maten. Eso es lo que no ama a su hijo. ¿Sí me entiende? Pero el que ama a su hijo, ¿qué va a decir? Que ni le toque un cabello porque me les aviento como fiera. Fíjese el ejemplo que le estoy dando. Estamos diciendo, hermano, que si nos pusiéramos los zapatos de mi Señor Jesús, lo que Él hizo por nosotros, nos daríamos cuenta el verdadero amor que Él tiene para con nosotros. Le pregunto, ¿quién moriría por un borracho? ¿Por un pecador? ¿Por un asesino? ¿Por un violador? ¿Quién moriría por una prostituta? ¿Por un degenerado? ¿Quién moriría por ellos? Nadie de los hombres, se lo aseguro, ningún hombre moriría por ellos. Pero Cristo dio su vida por todos nosotros, hermano, y por ellos y por nosotros. No, para que vea el amor que tuvo por nosotros. Tan grande fue su amor que nos demuestra de esa manera que estábamos perdidos y dijo, voy a morir por Él, por amor de Él. Ya sé cómo anda, sé que es esto, sé que es aquello, ya sé que es así, ya sé que es tal, pero aún así voy a morir por Él, porque lo amo. ¿Sí se fija? Fue grande el amor de Dios, hermano. Por eso lo que le vuelvo a repetir, si nosotros nos pusiéramos realmente los zapatos de esa posición, hermano, de la que Felipe le estuvo hablando al eunuco, hermano, entonces ¿cómo se daría cuenta de aquella conversación o de aquella realidad, hermano, de la cual él leía y no entendía? Sino que él le tuvo que explicar quién era aquel que amó a todo el mundo y murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Pero vuelvo a repetir, hermano, cuando nos hablan de este amor y de este sacrificio, muchos, hermano, ni nos hace cosquillas, no nos redarguye, no nos hace sentir como arrepentimiento de decir, ¿cómo es que aquel Dios tan grande y tan amoroso y tan precioso murió por mí en la cruz del Calvario? Que la verdad yo ni me lo merecía, hermano, en verdad se lo digo, yo no me merecía que Cristo hubiera muerto por mí, hermano, yo lo digo en lo personal por mí, porque yo era un pecador.
Porque hice cosas terribles, hice cosas que a Dios no le agradaban, hice cosas que delante de los ojos de la gente, yo estuviera en la cárcel o enterrado en un pozo, hermano, y aún así el Señor me salvó, me rescató, me cambió, me transformó, y 20 años, hermano, después aquí sigo predicando la palabra del Señor, hermano. Cambiado, transformado, diferente a lo que fui antes. Y ahora, hermano, agradezco a mi Señor, predicando la verdad, hablando la verdad, demostrando, hermano, la verdad de lo que el Señor, el verdadero amor, hermano, que Él demostró por nosotros. Y fíjese lo que dice aquí, capítulo 5 en adelante, vamos a leerlo. Alguien que me ayude a leerlo para que vea cómo tremendo lo que empieza a hablar, hermano. Cristo murió por nosotros. Tremendo, ¿no? La verdad, bien tremendo, hermano. Yo a veces leo esto y digo, es que no, mire, aún, hermano, nuestra mente humana es incapaz de entender estas palabras, hermano. Porque ejemplo Él nos dio, mire, dice, y no solo esto, versículo 3 dice, y no solo esto. Sí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia dice prueba, y la prueba esperanza. El Señor nos demostró todo eso cuando iba rumbo al Calvario, rumbo a la cruz del Calvario a ser crucificado. Él nos enseñó, hermano, que a través de esa tribulación teníamos que aprender la paciencia. Ahora, cuando nosotros queremos venir al conocimiento de Dios, cuántas cosas no pasamos difíciles, duras, y nos queremos desesperar, hermano. Es que ahí es donde debe entrar, hermano, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, hermano, que debe de nosotros aprender a través de esa tribulación, que debe de producir una paciencia en nosotros, hermano. Sí, una paciencia, y la paciencia produce ¿qué? La prueba, pero la prueba produce ¿qué, hermano? La esperanza en la que nosotros hemos creído, hermano. La fe, que versículos atrás en el capítulo 2, hermano, y en el capítulo 1 está hablando de la fe y la certeza. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando habla de esa fe, hermano, cuando habla de esa fe, es lo que está hablando en el versículo 1 de Isaías 53. ¿Quién ha creído? Y en la palabra creer, hermano, ahí es donde entra la fe, hermano. El que ha creído en aquel que no ha visto, hermano. Y ahí entra su fe en creer, hermano, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Hebreos 12:2, hermano, donde nos enseña a nosotros que nosotros debemos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, porque Él es el autor de nuestra vida, hermano. Y la fe, Romanos capítulo 10, hermano, versículo 17 dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo produce, hermano, esa fe nosotros, hermano? Lo que le dijo Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que él es? ¿Cómo le entró la fe, hermano, al eunuco? Por el oír la palabra de Dios. Él creyó. ¿En quién creyó? Él creyó, hermano, en la justificación, en la redención de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso el versículo 8 de Romanos 5:8 dice, mas Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Cuánto le pueden dar la gloria al Señor Jesucristo? Porque Él murió por nosotros. Y si usted lee un versículo atrás,
un versículo atrás dice, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Por eso yo le preguntaba hace ratito, ¿cuánto daríamos la vida por nuestros hijos? Y dice aquí, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Y con todo, si pudiera ser que alguno osara morir por algún bueno, algún amigo que tengas y digas, ay, lo están golpeando, yo voy a dar mi vida por él, déjalo defiendo. Y ahí va uno. ¿Sí me está entendiendo? Si al caso por ahí nos daría la una. Pero hermano, morir por los pecadores. Morir por aquellos que andaban en el pecado, aquellos que realmente, que usted dice, mire, una ocasión le dije a un, creo que era capitán, ¿no te acuerdas que era mi hijo comandante, capitán, ¿verdad? El soldado, el doctor, el cirujano, ¿era capitán? Era capitán, hermano, nomás que era cirujano de los soldados del gobierno. Y vino a comprarme unas lámparas como estas. Estábamos platicando. Y cuando hablamos de justicia y empezamos a intelectuar, hermano, la palabra de Dios, yo le empecé a decir, le dije, mire, es que ustedes como ley, la ley, le dije, por justicia, ustedes ven a un asesino y ¿qué hacen con él? A la cárcel. Le digo, si ven un violador y ven a alguien que hizo alguna maldad, le digo, ustedes por justicia, ¿qué hacen? Las leyes que pusieron en este mundo son castigos. Le dije, pero delante de Dios, le dije, la justificación y el amor de Dios, le dije, no es la misma justicia que es la del hombre. A veces la justicia de Dios, hermano, es que Él murió por nosotros los pecadores. Porque si hubiera sido justicia, hermano, el que peca, ¿qué dice la Biblia, hermano? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por cuanto todos pecamos, hermano, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros creímos en la palabra del Señor, hermano, entonces la gloria de Dios vino a nuestra vida y ahora hay que creer en el anuncio del Señor, hermano, para poder ser salvos. ¿Y creer en cuál anuncio? En el anuncio de lo que estamos hablando ahorita, hermano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que le digo, hermano? Cuando el hombre habla de justicia en este mundo, va a usar la justicia del hombre. Y muchas veces va a usar la justicia que la Biblia mencionaba en el Antiguo Testamento, diente por diente, ojo por ojo. Si me pegan, ¿qué hace el hombre? La de ojo por ojo y diente por diente, ¿cuál es? ¿Me pegan? Le pongo dos, para que ya no me vuelva a dar otro, ¿verdad? Si me pega alguien en la calle y dice, si me pega, pues le pego yo. Esa no era la justicia de Dios, hermano, que Dios hoy nos enseña. ¿Y el hombre qué hace? Hoy en día, me pega, le pego. Me hace, le hago. Hermano, ese se llama ira. ¿Qué es lo que estábamos leyendo atrásito? Y aprendimos, ¿qué? Por la tribulación a tener ¿qué? Paciencia. Ahora el verdadero amor de Dios, por eso le digo, hermano, si entendiéramos el amor de Dios, comprendiéramos las cosas como Dios quiere, hermano. Ser justo, ser sincero, hablar del amor de Dios, hermano. Nosotros muchas veces la gente malinterpreta estas palabras y las confunde de otra manera. Pero el amor de Dios, hermano, aquel amor de Dios que nos dio a nosotros, hermano, que demostró con nosotros, fue porque nosotros éramos pecadores. Y nos está demostrando Él dando su vida por nosotros, aunque nosotros no lo merecíamos, Él lo está demostrando. Por eso aquí dice, si acaso, hermano, apenas alguno moriría por un justo, o sea, por alguna persona que sea justa, o sea, por un hijo. Pero si al caso, dice, osara alguno morir por algún bueno, y ya estamos hablando de algún adulto o alguien que haga cosas buenas. Pero hermano, morir por los pecadores, morir por aquellos que no merecíamos, ¿quién solamente demostró eso por nosotros? Nuestro Señor Jesús, hermano. Fue el único que demostró por nosotros el verdadero amor. Ahora, cuando nosotros demostramos ese amor, hermano, ¿cómo lo vamos a demostrar? Creyendo en su palabra. ¿Por qué? Dice en Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amas, ¿guardar qué? Mis mandamientos. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces, ¿cómo yo le voy a demostrar el amor a Dios, hermano? Creyendo ¿qué? En su anuncio.
creyendo en su palabra. Porque mire, hermano, si yo no creo en la palabra de Dios, como dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Mire, nosotros mismos ya llevamos ahí, hermano, la condenación como la justificación por la fe en Cristo Jesús, por haber creído. Entonces dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y es una pregunta, tiene signos de interrogación al principio de Isaías capítulo 53, versículo 1, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, hermano? Sobre aquellos que han creído en ¿qué? En su anuncio. ¿Cómo se manifestó, hermano, su brazo en nuestras vidas? ¿Cómo se manifestó? Perdonándonos, rescatándonos, justificándonos, porque la paga del pecado era muerte, mas la dádiva, el regalo de haber creído en su anuncio, ¿nos qué? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es donde entró, hermano, el verdadero anuncio en nuestra vida, cuando creímos en su palabra. Ahí entra eso, y cuando la palabra de Dios se penetra en el corazón de aquella persona, del eunuco, hermano, el eunuco empezó entonces ahora sí a entender cuál fue el sacrificio de Dios. Mientras, hermano, mientras de que el hombre no cree en el verdadero anuncio del Señor, ¿cómo se va a compungir el corazón del sacrificio del Señor si no cree? Cuando alguien, hermano, cuando alguien de nosotros, de nuestras familias, muere, un papá, un hijo o un hermano, y viene alguien y nos trae el anuncio, oye, ¿sabes qué? Murió tu papá, allá lo atropellaron, allá murió. ¿Cómo sientes cuando llega ese anuncio? ¿Le crees? ¿Tú crees que alguien va a venir a bromear con esas cosas? ¿Que murió tu papá o que murió tu mamá o que la atropellaron? Ya estaría medio loco aquel que venga y bromee con esas cosas, ¿no? Pero que lleguen y te traigan el anuncio y ¿sabes qué? Murió tu papá. ¿Cómo se siente? Se empieza a compungir el corazón, empieza uno a llorar, empieza uno a ponerse triste. Si a nosotros, hermano, cuando nos avisaron aquí el 8 de julio, donde está la gasolinera así un poquito para abajo, en la esquina, mi papá iba cruzando y lo aventó un taxi, cayó de cabeza y sangró todo. Y cuando nosotros veníamos llegando, ¿te acuerdas, mija? Que veníamos llegando, nos dijeron, hermano, nomás metimos las cosas, salimos disparados, corriendo, hermano. Sí. Y el corazón iba palpite y palpite, hermano, y esperando a ver qué había pasado. Entonces, hermano, cuando viene la palabra de Dios a tu vida, a la mía, y nos dice de este anuncio del Señor Jesucristo, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Quitado de la pena? Hermano, Cristo murió por nosotros. Murió, derramó sangre por nuestras vidas. Por nosotros. Por nosotros, hermano. ¿Para qué? Para que no estuviéramos perdidos. Para que un día pudiéramos entrar al reino de los cielos. Y por eso dice, despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos. ¿Qué leíamos acá, hermano? El versículo 3 de Romanos, ¿qué decía? Y dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Qué es lo que estaba diciendo, hermano? Que el Señor, cuando dice que fue experimentado en quebrantos, Él fue el que experimentó todos los dolores, todos los quebrantos que tú y yo merecíamos por la vida tan llena de pecado que llevábamos. Pero Él las experimentó para que tú y yo, hermano, fuéramos redimidos de este pecado y nos pudiéramos ser salvos de ese pecado. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, todos, hermanos, estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos éramos pecadores, hermano? ¿Cuántos éramos pecadores? Todos éramos pecadores. No hay justo ni a un uno, dice el versículo 10. 3:10. No hay justo ni a un uno. No hay justo ni a un uno. Dice, no hay quien busque a Dios. Versículo 11, hermano. No hay quien entienda, no hay quien comprenda, y eso es lo que está pasando, hermano, hoy en día. El que, hermano, vive en pecado, el que anda en pecado y no quiere escuchar el consejo, hermano, de quien ha creído el anuncio, hermano, no va a entender, hermano, realmente el dolor, el sacrificio, hermano, que llevó el Señor Jesucristo por nosotros, y está despreciando y desechando al Señor, hermano. Entre todos los hombres está desechando la palabra del anuncio que el Señor nos está diciendo de cuál nosotros debemos de amarlo. Y luego dice el versículo 4, dice, ciertamente Él llevó, dice Él, ¿quién llevó? Nuestro
Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros todavía, hermano, dice, ahora le tenemos al Señor. Todavía, aunque Él sufrió todas estas cosas, ahora nosotros le tenemos ¿cómo? ¿Cómo le tenemos? Versículo 4. ¿Sí? ¿Y por qué más le tenemos? No más así, hermano. Así solamente le tenemos al Señor. Muchas veces. Fue azotado, fue abatido y fue herido. Fue el herido de Dios. Y se nos acaba, hermano, el chiste. Como que no nos redarguye, como que no sentimos nada, hermano, como que no hay en nosotros, hermano, un pungimiento de corazón verdadero, hermano. Vuelvo a repetir, hermano, cuando viene alguien y te menciona y te dice que tu papá o tu mamá o alguien murió, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, hermano, al escuchar que Cristo murió por nosotros? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo sentimos, hermano, que Él murió por nosotros? Sin deber, un justo murió por los injustos. Alguien que no, en realidad, hermano, mire, nos duele a veces más la familia, nos duele más un familiar en la familia que lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Él hizo más que cualquier familiar de nosotros, hermano, por nosotros, Él hizo más que cualquier familiar pueda hacer algo por nosotros, hermano. Él puede hacer más. Porque mire, hermano, el día que usted esté enfermo, si los doctores no pueden, ni la familia puede, mi Señor Jesucristo puede llevar tus enfermedades a la cruz del Calvario. ¿Cuántos milagros, cuántas sanidades, cuánto poder de Dios tiene cuando nosotros tenemos una necesidad? El Señor Jesucristo ahí nos demuestra otra vez su amor para con nosotros, que si estamos enfermos, el poder de Dios puede venir sobre nuestra vida y levantarnos hasta aún estar, hermano, casi al borde de la muerte en la cama, nos puede levantar de ahí ese lugar. Que cuando tenemos un problema, una angustia, una necesidad, el Señor, hermano, Él se la puede llevar, hermano, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros seamos libres de esa enfermedad. ¿Y cuántas veces lo hemos visto, hermano? Nosotros lo hemos visto muchas veces en nuestro hogar, en nuestra familia. Lo hemos experimentado, hermano. Hemos experimentado los milagros, sanidades, hermano, al instante de que Dios puede hacer milagros así, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. Lo hemos experimentado. Hemos experimentado cosas, hermano, que la humanidad, hermano, no ha experimentado porque no ha creído en el anuncio del Señor. Creer en el anuncio es tener fe, hermano. Y luego, ¿qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, si no hay fe, pues es imposible agradar a Dios. ¿Cómo es que nosotros, hermano, podemos agradar a Dios? Teniendo fe. ¿Y cuál es la fe? Hebreos 11:1, ¿cuál es la fe? Es la certeza. O sea, ¿qué es la certeza? La seguridad, la convicción, la firmeza. Estamos seguros, estamos firmes, que aunque no lo vemos, nosotros lo creemos que va a pasar y así va a ser, hermano. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, hermano. Estamos seguros, estamos convencidos que lo que estamos leyendo, hermano, es que Dios está, hermano, mostrando su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo nos demuestra su amor para con nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué nos muestra su amor? Para ser salvos. Pero necesitamos creer en su anuncio, hermano. Necesitamos creer en su palabra. Necesitamos creer, hermano, en lo que Él nos está mencionando. En el versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué? Por las nuestras, hermano. No por las de Él, porque Cristo era perfecto. Cristo era perfecto, hermano. El perfecto, el justo, por los injustos, por los imperfectos, murió, hermano, por nosotros. Por los que necesitamos de Él. Yo necesito del Señor. Yo no sé si tú necesitas, pero yo sí necesito del Señor. Yo necesito de Cristo, hermano. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjense, hermano, escuche. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué significa ahí? O sea, ¿qué entiende usted ahí? ¿Qué entiende? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones.
nosotros. Entonces, ¿se me está entendiendo? Alguien que no tiene nada que ver, dicen por ahí en el mundo en ocasiones más un dicho, dicen, ay, pagando justos, ¿por qué? Por pecadores. Entonces él fue, mas el herido fue el justo, pagando el precio por nosotros los pecadores. Amén. Porque él fue el que nos amó, hermano. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, para que tú y yo, hermano, pudiéramos tener la paz, el castigo tuvo que ser en él, hermano, para que tú y yo pudiéramos tener la paz. ¿Cómo vamos a tener la paz en nosotros, hermano? ¿Cómo vamos a tener la paz? Llenándonos del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Porque lo que dice, hermano, el fruto del Espíritu Santo es que hay una parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Más el fruto del Espíritu Santo, el que está en nosotros, empieza ¿con qué? Con el amor. Si no hay amor, hermano, no hay nada de lo de abajo. Escúcheme, si no hay amor, no hay nada de lo de abajo. Si no hay amor, hermano, ¿cómo Dios demostró su amor para con nosotros, hermano? ¿Cómo nos iba a tener paciencia si ya sabía cómo somos? Y por su amor es paciente para con nosotros, para que ninguno se pierda y todos vengamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Y el mismo amor de Dios, hermano, que está en nosotros, hermano. Por eso, hermano, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, hermano. La paz de Dios, hermano, es la que trae aquí, hermano, la que por el castigo, por medio de él, a nosotros nos trajo una paz que nosotros no merecíamos, pero él nos la trae a nosotros. ¿Cuándo nos trae esa paz? Cuando él viene a nuestra vida, cuando nos bautizamos, cuando nos entregamos a él, cuando creemos en su anuncio, cuando creemos en su palabra, cuando lo recibimos en nuestra vida, cuando le obedecemos, cuando le servimos con todo el corazón, cuando nos enamoramos de él. Ahí es cuando nosotros recibimos esa paz. Y cuando pasan cosas, sufrimos cosas, hermano, vuelvo a Romanos capítulo 5, hermano, versículo 3, hermano. Cuando pasamos cosas, tribulaciones, de esa tribulación, hermano, nos produce la paciencia. De la paciencia, hermano, nos produce la esperanza. De la esperanza, hermano, y la esperanza en nosotros, hermano, no nos avergüenza. No nos avergüenza. Y cuando dice, hermano, aquí lo que dice, el versículo 5 de Romanos 5:5 dice, la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermano, por medio del Espíritu Santo. Y es lo que estamos hablando de Gálatas capítulo 5, versículo 22, hermano. Cuando el amor, hermano, está en nuestra vida, no nos avergüenza. Y cuando está el Cristo en nosotros, hermano, ¿de qué nos vamos a avergonzar? ¿Cuánta gente, hermano, nos dice, eres cristiano? Y se burla de nosotros y nos quiere hacer que nos avergoncemos de lo que creemos, a quién servimos. Y luego todavía, hermano, le echan carrilla cuando la gente apenas está conociendo a Dios, hermano. Y se quiere ser cristiana. No, hombre, se le echan encima a la familia, los hermanos, los tíos, los primos, hasta los perros a veces, hermano. ¿Serio, hermano? Porque, hermano, piensan que va a cambiar uno de religión. No estamos cambiando de religión, está uno conociendo a Jesucristo nuestro Señor. Cristo no es religión, hermano. Esta no es una religión. Nosotros no estamos predicando religión, porque la religión a nadie salva. Religión la tiene mucha gente, pero la salvación es algo que se siente, y eso no solamente lo da Jesucristo nuestro Señor. Religión la tiene mucho, mire, religión, musulmanes, testigos de Jehová, mormones, trinitarios, apostólicos, católicos, de todo, hermano, hay. Y la religión no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es obedecer la palabra de nuestro Señor. ¿Quién ha creído ese anuncio? El cual viene la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque si fuera la religión, ¿qué diríamos? Pues entonces, ¿cuál es la mangana, la pericana, la sultana, la fulana? ¿Cuál es la verdadera? Allá voy y esto, voy y acá y allá y allá. ¿Y cuál será la verdadera? No estemos buscando eso, hermano. Dice Juan capítulo 14, hermano, dice el versículo 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Si no estamos en Cristo Jesús, hermano, no estamos en la verdad. Si no obedecemos al Señor Jesucristo, hermano, que fue el que murió por nosotros, hermano, que dice Hechos capítulo 4, versículo 12, que ningún otro hay salvación
Sí, en ningún otro nombre hay salvación dado a los hombres en quien podamos ser salvos bajo este cielo. Y el único que nos puede salvar es Jesucristo, nuestro Señor, hermano. Es el único. Por eso acá de lo que estamos hablando, hermano, de lo que estamos aquí hablando es eso. ¿Quién ha creído al anuncio del Señor? ¿Por qué avergonzarnos, hermano, de lo que hemos creído? ¿Por qué avergonzarnos de la verdad? ¿Por qué avergonzarnos del amor de Jesucristo? ¿Por qué avergonzarnos, hermano, de que si alguien nos dice que si cambiamos o decimos esto o decimos aquello? Nosotros no hemos cambiado de nada, hermano. Nosotros, hermano, estamos ahora abriendo nuestros ojos para ver ¿qué? La verdad de Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y tenemos que abrir los ojos. ¿Cuál es el camino verdadero? ¿Cuál es el camino verdadero? Es Cristo. Es Cristo, hermano. Amén. Dice, vuelvo acá, Isaías capítulo 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nosotros somos ovejas del Señor, hermano. Pero tristemente al hombre, o el hombre ha creído y pensado, hermano, que como va caminando, está bien. De la manera que camina, de la manera que se conduce. Y ya le dije que el Señor Jesucristo es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. En Proverbios capítulo 16, hermano, versículo 25, dice, hay caminos que parecen de derechos al hombre, pero su fin son de muerte. ¿Sí? Proverbios capítulo 16, versículo 25. Eso es lo que dice. Que al hombre, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son de muerte. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Dice el versículo 6 de Isaías 53. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice, cada cual se apartó por ¿qué? Por su camino. ¿Qué es lo que está diciendo Proverbio? Mire, Juan 14:6 dice que Jesucristo es ¿qué? Él es el camino. No hay otros caminos. El camino verdadero es Cristo. Ahora, si Cristo es el camino y nosotros somos sus ovejas, como dice Juan capítulo 3, 10:27, si nosotros somos las ovejas del Señor, ahora, como ovejas, dice el versículo 6 de 53, de todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué es descarriar? ¿Quién entiende la palabra descarriar? Salirse del camino. Ahora, si nos descarriamos del camino, ¿quién era el camino? Decíamos Cristo. Amén, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros nos descarriamos del camino, nos estamos apartando ¿de qué? Del Señor. Nos estamos apartando de su camino, de las cosas correctas de Él. Bueno, entonces, ¿qué es lo que decíamos de Proverbios? Proverbios capítulo 16, versículo 25, que dice que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Pero su fin es la muerte. Entonces, hermano, si al hombre, cuando se aparta, se descarrea del camino, de las ordenanzas del Señor, dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese camino es Cristo Jesús, hermano. La lumbrera de nuestro caminar es Cristo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, si mi camino es Cristo y es mi lumbrera y yo me aparto de ese camino, entonces al hombre hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son de muerte. ¿Cómo va? ¿En luz o en oscuridad? Cuando se aparta o cuando se descarrea de la luz. Jesús es la luz del mundo, hermano. Jesucristo es el camino, Él es la luz. Si yo me aparto del camino, me descarreo del camino, entonces quiere decir que me estoy apartando ¿de qué? De la luz. Y cuando yo me aparto de la luz, ¿dónde estoy caminando? En las tinieblas, en la oscuridad. Entonces, si yo voy en ese camino, al hombre le parece que su camino va derecho, pero su fin es ¿de qué? De muerte. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Volvemos a lo mismo. Isaías 53, versículo 6. Cada uno se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando dice eso, hermano, recuerde que el pastor, hermano, el buen pastor, dice que fue a buscar la ¿qué? La oveja que se había ¿qué?
perdido. La que se había, ¿qué? Descarriado. ¿De qué? Del camino. Yo era una de ellas, hermano. Yo era una de ellas. Yo no sé tú, pero yo era una de esas descarriadas. El amor de Dios, hermano, ese amor tan grande, tan abrazador, hermano, tan fuerte, que a veces me quiere uno alejar, hermano, uno quiere alejarse y el brazo del Señor, ¿qué te dice? ¿A dónde vas, hijo? Y uno, hermano, ahí va, ay, perdón, Señor, perdón. ¿Por qué? Porque queremos tomar, ¿qué? Nuestro camino, no el camino de Dios, hermano, sino nuestro camino. ¿Queremos otra vez qué? Como descarriarnos, hermano. Pero el Señor, hermano, dice que hermano, como un árbol, hermano, la sombra, hermano, cubre, hermano, nuestra vida, hermano. O sea, nos cobija, nos abraza como la gallina abraza ¿a quién? A sus polluelos, hermano. Entonces el Señor nos abraza y nos vuelve a traer a su camino, hermano, porque Él no quiere que ¿qué? Que nos perdamos. Entonces ese amor de Dios, hermano, del que estamos hablando, ese amor que cada quien se apartó por su camino, o sea, creíamos que íbamos bien, hermano, y nos alejamos, nos descarriamos. Cuando el Señor, hermano, vuelve a nuestra vida a hacernos reflexionar, entender ¿cuál camino vas? ¿Qué dice Jeremías, hermano, sobre el camino? Dice, paraos en los caminos, mirad por cuál camino vas, observa, analiza, ve, abre los ojos, despierta, ¿por cuál camino vas? Porque al hombre le parece que su camino es derecho, y para nosotros hay muchos caminos. Yo tomo el mío, usted toma el tuyo, usted toma el suyo, él toma el hermano, toma otro, cada quien toma su camino. Pero, hermano, y no decimos, es que todos los caminos llevan a Roma. No es cierto, hermano, porque ni modo que yo vaya para allá y llegue a Roma, hermano. O yo me vaya para allá y llegue a Roma. No todos los aviones van a Roma, ni todos los camiones van al centro. Unos van a Plaza del Sol. ¿Sí me está entendiendo? No todos los camiones llegan al centro, hermano. Hay camiones que no llegan al centro. Hay camiones que tienen que tomar 2 camiones para llegar al centro. O sea, no todos los caminos van al mismo lugar, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que analizar, hermano? ¿En cuál camino van? ¿En dónde me descarrié? ¿Por dónde me fui? ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Se acuerda la historia del hijo pródigo? ¿Cómo se descarrió por su camino? Cuando ya, hermano, estaba, hermano, él sufriendo y batallando y comiendo algarrobas allá entre los puerquitos, hermano, dice que reconoció su mal camino y dijo, volveré a mi casa donde salí. Le pediré perdón al Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, Señor. Ya no me tengas como uno de tus hijos, sino como uno de tus jornaleros. Y dice, y volvió, hermano, y las primeras palabras del hijo pródigo, hermano, aquel arrepentido de aquella oveja perdida, fue esta: perdóname, Señor. Perdóname porque me descarrié. Perdóname, he pecado contra el cielo y también contra ti. Ya no me tengas como uno de tus jornaleros, como uno de tus hijos, sino como uno de tus jornaleros. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor por nosotros, hermano? Cuando dice Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué está diciendo Juan capítulo 3, 16, hermano? ¿Qué dice Juan 3, 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué es lo que hizo Dios por nosotros? ¿Cómo nos muestra su amor? Y nos lo está mostrando de esta manera. ¿Usted cree, hermano, que el eunuco, cuando iba el etíope el eunuco, usted cree que Felipe nomás se le acercó y le explicó 2 o 3 palabrillas por ahí y ya se bautizó? No, hermano, le explicó realmente. Dijo, no hay quien me lo explique. Explícame tú de quién se trata esta muerte. Explícame tú quién fue el que murió. Explícame tú por qué trata esto de una salvación. Explícame tú por qué trata de un sacrificio de sangre derramada en la cruz del Calvario. Explícame tú cuál fue esa profecía a la que me estás hablando. Explícame tú a dónde lleva esa muerte de ese personaje, de aquel que murió y sufrió por todo el mundo, por todo ser humano. ¿Cuál fue aquel, hermano, que sufrió por nuestros pecados para que pudiéramos tener la paz, la salvación en nuestra vida? ¿Quién fue? Y le dijo, fue aquel que murió en la cruz del Calvario, Jesús, el Cristo, hermano. Eso es lo que está hablando, hermano. De eso fue lo que entendió, hermano, el eunuco, el etíope, hermano, de lo que le dijo Felipe. ¿Cuántos hemos creído en su anuncio? Dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, hermano?
¿Quién ha creído nuestro anuncio? Capítulo Romanos, vuelvo a Romanos, pero voy a ir al capítulo 10 donde le decía que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Capítulo 10 de Romanos. Fíjese lo que dice Romanos. Ahorita voy a llegar al versículo 17. Mire, fíjese lo que dice, hermano. Versículo 14 en adelante. Bueno, voy a leerle desde el 9, hermano. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, o sea, creer, volvemos a la fe, hermano, a creer en el anuncio del Señor Jesucristo, hermano. Que si creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, y es de lo que estamos hablando, de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 53 de Isaías, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, que es lo que estábamos leyendo en Romanos, hermano, capítulo 5, hermano, por la justificación de nuestros pecados, hermano, por la fe fuimos justificados. Amén. Seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, hermano. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere en Él, ¿sí? No será ¿qué? Avergonzado. Y que no lo estábamos leyendo en el versículo de Romanos capítulo 5, hermano, estábamos hablando de eso. De quién se avergüenza, hermano, de aquello que nos habla la palabra de Dios. Estamos en Romanos capítulo 10, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es, ¿qué? Pues el mismo que es, dice, Señor de todos, hermano, sea judío o griego, hermano, lo que sea, Él es Señor de todos nosotros. ¿Es rico para qué? Para todos los que le invocan, hermano. Hermano, el Señor, hermano, va a traer esa justificación de perdón de pecados sobre todos nosotros. Amén. Sigo leyendo. Y acuérdense lo que estaba diciendo Eunuco y Felipe, hermano. Sí, no han creído, hermano. ¿Por qué no cree la gente? Vean lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo la gente va a creer, hermano? ¿Cómo va a creer? Sí, lo que está diciendo aquí son preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel de cual no han creído? Mientras de que no crea el hombre, de aquel que se les predica, ¿cómo pueden invocar su nombre? ¿Cómo pueden creer en el Dios Todopoderoso, en el Rey de Reyes, Señor, señores, en el que murió en la cruz del Calvario por nosotros? Pero fíjense lo que sigue diciendo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues ¿cómo pueden creer, hermano, si no han escuchado nada de él? Y todo aquel que lee, hermano, y no entiende, y como dijo el eunuco, dice, bueno, es que lo leo y no entiendo, no hay quien me lo explique, me lo explicas tú, lo puedo entender, y si lo entiendo voy a creer. Amén. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren ¿qué? Enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, hermano. De los que anuncian las buenas nuevas. ¿Por qué, hermano? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuando alguien va, hermano, a tu vida y te predica la palabra del Señor Jesucristo y tú crees en la palabra de Dios, tú vas a encontrar la paz en tu corazón, en tu vida. Tienes problemas, el Señor va a romper esas cadenas. Estás enfermo, el Señor te va a sanar. Tienes una necesidad, el Señor, pero tienes que creer, porque si no crees, hermano, es imposible agradar a Dios. Y si crees, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, hermano, versículo 6, que el que cree, todo le es posible, hermano, y el que cree, se crea que le hay, porque va a ser galardonador de los que le buscan. Pero si no creemos, hermano, no vamos a recibir. Pero si creemos, vamos a recibir el poder de nuestro Señor, la gloria de Dios. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, hermano? De aquellos que creen, amén. De aquellos que creen, hermano. En aquellos que creen. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, de lo que estamos hablando, hermano. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
Eso es lo que está hablando el Señor, hermano. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿De qué libro es ese? De Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír por la palabra de Dios, hermano. Si usted cree, hermano, ¿usted cree que el Señor, hermano, murió en la cruz del Calvario por nosotros? Isaías 53, versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, hermano. Eso hizo el Señor por ti y por mí, hermano. Y vuelvo a repetir, hermano, si uno cree en esto, hermano, y lo acepta uno, hermano, en nuestro corazón realmente, hermano, que esto debe de quedarse aquí en nuestro corazón. Mire, si yo voy a la calle, hermano, ando en mi trabajo, ando en un lado, hermano, y veo que el pecado está sobre mí, yo me tengo que acordar de esto, hermano, lo que Él hizo por mí, para que yo no le falle al Señor, hermano, para que yo no ande, hermano, teniendo ideas en mi cabeza. Y si vienen las ideas, las luchas, la prueba, la perturbación, debo de acordarme que el Señor murió por mí y que no debo de menospreciar su sacrificio en la cruz del Calvario que hizo por mí, hermano, por ser un pecador. Porque si yo desprecio esto, hermano, se lo aseguro, que si yo desprecio esto que hizo por mí, yo no voy a tomar en cuenta lo que Él hizo por mí y me voy a importar un comino y voy a hacer, hermano, lo que me dé mi gana. Y cuando yo haga eso, hermano, estoy despreciando una vez más el sacrificio de Él que hizo por nosotros. Porque por este sacrificio, hermano, escúchame, por este sacrificio fuimos salvos. Por este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que murió, sufrió, fue latigado, golpeado. Dice, hermano, dice la Escritura, dice que el rostro de Él, hermano, fue sin atractivo para que nadie le decía. Fue porque fue destruido su rostro, hermano. Fue despedazado a golpes. Mucha gente, hermano, cuando escuchó, póngase de pie para terminar, hermano, mucha gente fue y se escandalizó. Llegó a escuchar usted llegó a ver la película de la Pasión de Cristo. ¿Sí se fija cómo fue destrozado ahí la historia del personaje que mencionan que fue el Señor Jesús? ¿Sí se fijan cómo fue desgarrado de la piel? Pues, hermano, eso no se compara a la realidad de nuestro Señor Jesucristo. La realidad del Señor fue más peor que esa, más peor. Porque en la punta del látigo, hermano, que llevaba y golpeaba al Señor Jesucristo, hermano, llevaba unas bolas de plomo, hermano, como balines, de los que usted conoce, balines. Traía las puntas, más aparte unos garfios, hermano, unos ganchos, que cada golpe que le daban al Señor Jesucristo arrancaba piel de su carne, hermano. Y dice que fue desfigurado su golpe del rostro, hermano, desfigurado. Cuando usted escucha a la policía que llega a un lugar, hermano, y ve un muerto y dice, no, está desfigurado, fue desfigurado. ¿Qué significa? Que no encuentran parecer en él. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que fue desfigurado su rostro y no se encontró parecer en él. O sea, no pudieron encontrar, hermano, quién era ese hombre después de muerto, hermano. Eso fue lo que hizo el Señor por amor de nosotros. Para ti, para mí, podemos decir, ay, tanto un hombre puede aguantar eso. Hermano, es que no era un hombre, era Dios manifestado en carne y murió por nuestros pecados, por nosotros, y sufrió por amor de nuestras vidas, hermano. Aún Él tuvo la oportunidad de dejarlo, hermano. Él dijo en el monte Sinaí, cuando se apartó a orar, hermano, Él dijo ahí, Señor, Padre, si fuera posible, aparta de mí esta copa, esta agonía que la siento hasta la muerte. Ahí Él podía haber dicho, no voy a morir por nadie, y apartarse de ese sacrificio, pero lo hizo por amor de nosotros. Todavía tuvo la oportunidad de dejarlo, hermano, pero tenía que cumplirse la justicia de Dios, tenía que cumplirse la ley del Señor, hermano, que por amor de ti y de mí, por los pecadores, muriera Él, hermano. Cierra tus ojos, hermano, medita en eso. Medita, hermano, en el sacrificio del Señor. Medita, hermano, en el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Medita en lo que Él murió por ti, hermano, y sufrió por ti. Piensa, ahora, ¿cuánto tú has sufrido por Él? Por Él, tú has sufrido por Él. ¿Acaso tú darías la vida por Cristo? ¿O nomás la darías por alguien que no ha dado ni la vida por ti? Cristo dio la vida por ti, hermano. Él murió por ti y por mí. Medita en ello en tu corazón.
traspasadas por esos clavos. Déjame tocar tu herida que tienes en tu costado. Déjame tocar tu frente coronada por esas espinas. Déjame mirar tus pies ahí clavados. Jesús, ¿por qué tenías que morir así? Jesús, gracias por darme salvación. Gracias, Señor, por darnos una salvación tan grande por tu sacrificio, Señor Jesús. Medita, hermano, en los clavos del Señor, como cuando lo acostaron en la cruz. Hermano, lo acostaron y amarraron sus manos para que no se moviera. Y al momento de que lo estaban amarrando, pusieron un clavo en sus manos. Hermano, imagínate, cierra tus ojos, trasládate a aquel lugar, hermano, cuando el Señor Jesucristo en su palma le entierran, hermano, aquel clavo, atravesándolo, derramando su sangre por amor de ti, hermano. Amigo, amiga, por amor de ti. Cuando le pusieron la corona en su cabeza y derramaba sangre por ti, por ti, por ti. Tú te lo merecías, Él no. Tú te merecías los clavos, no mi Señor Jesucristo. Tú te merecías los clavos en los pies, no mi Señor. Tú y yo nos merecíamos los chicotazos, no Él. Él no era pecador. Él no maldecía. Él no renegaba con su mamá ni con su papá. No era desobediente. Él no era peleonero, hermano. Él no andaba en pecado. Él no. Él era perfecto. Él era amoroso. Él vino a traer sanidades, milagros a la humanidad. Él vino a cambiar a la gente. Él vino a derramar su sangre. Él vino a dar su vida por ti y por mí. Cree en el anuncio, cree en la verdad, cree que Jesucristo murió por ti. Él murió por ti para que tú tuvieras salvación, redención. Fue por Él, por amor de Él. Oh Señor, ¿por qué tenías que morir así? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Él vino a morir por ti y por mí, hermano. Vino a dar su vida para que tus enfermedades fueran sanadas, para que tu tristeza, mira, se quite de ahí, venga el gozo y la alegría, para que tu odio se vaya de tu corazón, tu raíz de amargura, tu dolor, tu aflicción. Él vino a cubrirte con sus alas. Vino a tomarte en tus brazos. Oh, gracias,
Señor, en mi vida, en la vida de mi hermano. Mira, Señor, si estamos aquí es porque tenemos problemas. Si estamos aquí, Señor, es porque te queremos adorar. Si estamos aquí, Señor, es porque queremos conocer de ti, saber la verdad. Si estamos aquí, Señor, es porque necesitamos de ti. No es la casualidad. No es la casualidad, Señor. No tendremos excusa aquel día que el que creyere en su palabra, en su anuncio, va a ser salvo. Pero también el que no creyere será condenado, juzgado. Nos conviene creer en su palabra. Creer en el Señor Jesucristo. Sombra de tus alas me ampararé. Él enviará su misericordia desde los cielos, su verdad en ti ha confiado mi alma. En la sombra de sus alas me ampararé. Él enviará su misericordia desde los cielos, su verdad me salvará, me salvará. El Dios Altísimo. Créelo, Él nos va a salvar, hermano. Créelo, Él nos va a salvar. Esto es por fe, hermano. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es porque veamos algo, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesucristo no se ve. Cristo no se ve. Se siente cuando creemos. Se siente en el corazón cuando creemos en su palabra. Se siente en el corazón cuando creemos en lo que hemos escuchado por fe. ¡Aleluya! Padre.
días, Señor, Dios mostró su amor para con nosotros. Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por ti, por mí. Él murió por ti, por mí, para moldearte, para hacerte diferente, para que creas en su palabra. Créelo, hermano. Si no es imposible agradar a Dios, y si es imposible, es incredulidad, y la incredulidad es pecado. Cree en el Señor. Cree, hermano, cree. Cree en su anuncio. Cree en su anuncio. Cree en su anuncio. Cree en su anuncio. No en el mío, hermano, no en el mío. Cree que Él murió en la cruz. Hace más de 2000 años por ti, por mí murió, pero resucitó para que tuviera su espíritu en su nombre con nosotros. Ahora no está muerto, resucitó al tercer día, pero ahora vive en el que le recibe en su corazón, en su mente. Ahora vive en Él, dentro de Él, hermano, lo llena su presencia. Ahora lo llena toda su presencia en nuestras vidas. Oh Señor, gracias Señor Jesús. Gracias Padre. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Padre, te damos. Gracias Señor Jesús. A ti te damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Canta conmigo en este canto. Después de este canto vamos a terminar. Y créelo con todo tu corazón, amén. Créelo. Si lo crees, recibe en el amor del Señor Jesucristo su bendición. Si supieras, amigo querido, que Jesús es el médico eterno, ven a Él te sana enseguida, y a tu alma le dará felicidad. Cristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, el mismo de hoy, es eterno su poder, que el Padre le dio. Cristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, el mismo de hoy, es eterno su poder, que el Padre le dio.
alma le dará felicidad. Cristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, el mismo de hoy, es eterno su poder que el Padre le dio. Dile, Cristo es el mismo de ayer. Cristo es el mismo de ayer. Sí, Señor Jesucristo. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, Padre bendito de la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo, santo. Oh, aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, hermano, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, hermano. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo nuestros pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue tan grande su amor, hermano, en la cruz del Calvario, que nos demostró su misericordia, su amor y su poder para que nosotros fuéramos salvos, hermano. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias. Y ayer, dígale, es el mismo de hoy. El mismo de hoy. Es eterno su poder. El Padre le dio. Gracias, Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él es el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. No tenemos con qué pagarte, Señor. No tenemos con qué pagarte, Padre, pues mi vida es tuya. Todo lo mío es tuyo, Señor Jesús. Mi vida, mi familia, mi esposa, Señor, mis hijos son tuyos, Señor. Como dijo Josué, mi casa y yo te serviremos, Señor Jesús. Nomás ayúdenos, fortalezcanos. Ayúdenos a que esa tribulación produzca paciencia, Señor. Y la paciencia prueba esperanza, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Levante su mano derecha, hermano. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hashem, Yeshua, Hamashiach, Adonai. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo decimos, hermano, amén, aleluya, gloria al Señor Jesucristo, hermano. Así quedamos despedidos, hermano. Así quedamos despedidos de este lugar, hermano, de su presencia. Salude a su hermano, hermano, en el nombre